Buenos días, chicos. En esta clase vamos a ver todo lo referido al crecimiento microbiano, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de crecimiento, hablamos del aumento en el número de microorganismos. Esta multiplicación bacteriana se va a dar por fisión simple o binaria, que es lo que nosotros vimos, en distintas etapas. Primero ocurre la elongación, luego se duplica el ADN, el tabicado, se invagina la membrana y se sintetiza pared. Todo eso va a dar lugar a la duplicación celular. De una célula van a surgir dos células idénticas, ¿sí? Con la misma información genética. Bueno, lo que les decía recién, hablamos, en el crecimiento no es que un microorganismo crezca de tamaño, no nos referimos a eso, sino al aumento en el número de células que tiene la población. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a medir la velocidad de crecimiento y lo vamos a ver como el cambio en el número de células o en la masa celular. Ya vamos a ver qué formas hay para medir esto, por unidad de tiempo. Eso nos va a dar una idea de la velocidad del crecimiento. ¿Cuántos microorganismos, digamos, cuánto aumenta ese número a lo largo del tiempo? Es importante que siempre recuerden que durante el ciclo de la división, todos los componentes celulares se tienen que duplicar. Y vamos a hablar nosotros de un tiempo de generación que es muy importante de medir, y ya vamos a ver cómo, y justamente es el tiempo que se necesita para la duplicación celular, es decir, cuánto tiempo le lleva a un microorganismo duplicarse. Este tiempo es variable. Digamos, podemos hablar de, qué sé yo, de un par de minutos o de varios días. ¿De qué va a depender esto? Por un lado, depende de la especie, del tipo de microorganismo que estemos hablando, pero además también van a influir las condiciones externas. Es decir, no vamos a tener el mismo tiempo de generación para un mismo microorganismo, pero vamos a modificarse ese tiempo dependiendo de la cantidad de nutrientes que tengan, de la temperatura, de las condiciones externas. Entonces, va a variar de acuerdo a distintas condiciones. Acá les muestro la curva del crecimiento bacteriano, ¿sí? Cuando el medio de cultivo no es renovado, ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo una determinada cantidad de medio de cultivo, ¿sí? Fija. Y en ese medio de cultivo yo introduzco un microorganismo. Eso se llama inoculación, ¿sí? Cuando yo introduzco este microorganismo, vamos a ver estas etapas que vemos en este gráfico. Inicialmente vamos a tener un periodo de latencia. Esto es un periodo de adaptación en donde el número de microorganismos no varía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el microorganismo se está adaptando a las condiciones. Una vez que el microorganismo se adaptó, nos vamos a encontrar con la fase de crecimiento exponencial. ¿Qué significa este crecimiento exponencial? Que de un microorganismo surgen dos, de dos surgen cuatro, y esto da lugar al crecimiento exponencial. Es decir, el microorganismo está en sus condiciones óptimas de crecimiento y se está duplicando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura cada fase? Eso va a ser bastante variable, ¿sí? Si pensamos en los microorganismos que se están duplicando, va a llegar un momento en el que los nutrientes empiezan a escasear. Recuerden que yo les dije al comienzo que el medio de cultivo era fijo, ¿sí? No vamos a agregar medio de cultivo, tenemos una determinada cantidad, ¿sí? ¿Qué ocurre? En un determinado momento los microorganismos se están duplicando, empezamos a tener demasiados microorganismos en el medio y ya los nutrientes no alcanzan. Entonces los microorganismos, digamos, si bien se continúan duplicando, ¿sí? Probablemente el tiempo de generación aumente, demora más tiempo el microorganismo en duplicarse, y a su vez también hay microorganismos que se empiezan a morir.
Con lo cual, cuando nosotros vemos el gráfico, vamos a ver que esta curva se achata, ¿sí? Y es lo que llamamos una fase estacionaria. En esta fase estacionaria tenemos microorganismos que se están duplicando, pero también tenemos microorganismos que se están muriendo. Entonces, el efecto global que vemos es que la curva se acható, que no hay cambio en el número de microorganismos. Pasado un determinado tiempo, ahora digamos, esta relación se va a invertir. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada vez más muertes y menos duplicación celular, y a su vez esta duplicación celular es más lenta. Entonces estamos entrando en la fase de muerte. Esta fase de muerte no lo vamos a ver como un cambio abrupto, sino que vamos a ver que lentamente esta curva empieza a descender, ¿sí? Si nosotros encontramos algún cambio abrupto en esta curva, se puede deber a algún cambio extremo en la condición. Por ejemplo, que teníamos los microorganismos a una determinada temperatura y de repente, qué sé yo, la temperatura de la estufa aumentó de golpe. Entonces eso puede hacer que de repente todos los microorganismos se mueran. Si no, deberíamos ver una curva que va cambiando de manera gradual, ¿sí? Bueno, acá un poquito, si bien ya se los comenté, cada una de las fases. En el caso de la adaptación o la latencia, el número de microorganismos no varía, ¿sí? Esto es un periodo de adaptación. Es consecuente, a ver, el crecimiento, después viene la fase de crecimiento exponencial. Y esto se da debido al hecho de que cada célula se va duplicando. Cuidado con esto. Yo acá les menciono que es una relación casi lineal porque uno puede extrapolar esa, digamos, esa parte de la curva, ¿sí? Y puede hacer un análisis lineal. Pero cuando nosotros vemos la curva completa es justamente exponencial, porque en esta fase estamos, no es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial. Yo a lo que me refiero ahí es que muchas veces uno puede extrapolar y mirar porque se ve, digamos, hay una parte de la curva que lo podemos extrapolar y hacer un análisis lineal. Pero el crecimiento de la curva en su totalidad es un crecimiento exponencial, ¿sí? Que justamente está dado porque vamos a ir obteniendo de un microorganismo 2, de esos 2, 4, de esos 4, 8 y así, ¿sí? En este periodo, la actividad metabólica se encuentra incrementada. ¿Por qué? Porque el microorganismo se está duplicando permanentemente y está, digamos, en su crecimiento óptimo, ¿sí? ¿Qué tan, ¿Qué tan empinada va a ser esta curva, ¿sí?, de crecimiento exponencial? Va a depender del tiempo de generación de cada bacteria, ¿sí? Y en esta fase, que yo ya se lo mencioné, quizás ahora lo entendemos un poco más, es donde muchos antimicrobianos son activos. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento en donde la célula se está duplicando activamente, se requiere de la duplicación de todos los componentes. Entonces, muchas veces en la generación de la pared celular actúa algún antimicrobiano, entonces en este momento es donde las células están generando esta pared celular, ¿sí?, para poder dividirse. No quiere decir que en las otras fases no ocurra, pero en esta es la fase de crecimiento óptimo. Entonces, cuando los antimicrobianos actúen en esta fase es donde vamos a ver los efectos, y por eso decimos que estos antimicrobianos son más activos en esta fase, ¿sí? Bueno, lo que les decía al comienzo, esta velocidad en el crecimiento va a estar influenciada por distintas condiciones, fundamentalmente de temperatura, ¿sí?, de pH también, ya vamos a ver estas condiciones, de temperatura, de pH, de presión osmótica y por supuesto la cantidad de nutrientes que tenga. Bueno, acá les muestro, a esto me refería por ahí con un crecimiento lineal, se puede hacer un análisis lineal, ¿sí? Pero fíjense a lo largo del tiempo cómo va aumentando el número de células, ¿sí? Entonces, de esto se obtiene un gráfico en donde uno puede graficar el número de células en función del tiempo y se va a obtener este tipo de curva, ¿sí? Bueno, vamos a analizar un poquito cómo podemos estimar, ¿no?,
lo vamos a hacer a partir de un gráfico y vamos a hacer estimaciones, no es un cálculo, ¿sí? Se puede estimar porque esto tiene sus errores. El tiempo de generación. El tiempo de generación, que lo llamamos G, ¿sí? Va a estar dado por el tiempo de crecimiento exponencial. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué porción de tiempo de crecimiento exponencial estoy tomando para hacer el cálculo? Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Y N es el número de generaciones que transcurren durante ese periodo que yo tomé, ¿sí? ¿Estamos? Y a partir de esos valores yo voy a calcular G. Este T es un tiempo que yo lo puedo tomar una vez que yo tengo la curva completa, yo decido qué tiempo voy a considerar. Estoy hablando de T. Este tiempo lo puedo tomar yo a partir de los valores de la curva. A partir de esos valores es que voy a poder calcular un N, y una vez que conozca N, voy a poder calcular G. ¿Sí? Vamos a ver cómo calculamos N. A partir de esta ecuación. ¿Sí? A partir de esta ecuación yo puedo calcular este valor N. N mayúscula es el número final de células. Recuerden que yo estoy hablando de una ventana de tiempo que la elegí yo, que es T, que ya vamos a ver en el gráfico de dónde sale. ¿Sí? En ese periodo de tiempo yo tengo que mirar cuál es el número final de células, cuál es el número inicial de células. Entonces, tomando el punto final e inicial, yo voy a poder calcular N, ¿sí? Que es el número de generaciones que transcurrieron durante el periodo de fase exponencial que yo considere. Se puede hacer un tratamiento logarítmico de esta curva, entonces obtenemos a partir de todo este análisis, ¿sí? Se trabaja con los logaritmos, bueno, se aplican las propiedades de los logaritmos, y finalmente me queda esta ecuación que tenemos al final. El logaritmo de n, ¿sí? Menos el logaritmo de n cerito, ¿sí? Dividido 0,301. Y de ahí voy a calcular el valor de n, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Y acá yo he tomado, ustedes dirán, pero era un crecimiento exponencial. Sí, pero yo voy a tomar una parte de ese crecimiento exponencial. Y lo vamos a ver de esta manera. Entonces, esto, digamos, yo tengo que ver la curva entera y a partir de la curva entera tomar, ¿sí? Digamos, tomar el sector de crecimiento exponencial. Este tiempo de generación se debe medir durante el periodo de crecimiento exponencial. Ya vamos a ver qué pasa cuando lo medimos en otra fase. Supongamos que yo voy a tomar, esta es toda mi curva, pero todo esto es parte del crecimiento exponencial, ¿no? O sea, yo esto lo tengo que haber sacado del gráfico, que tengo completo, en donde veo la latencia y la fase estacionaria y la muerte, donde veo todas las fases. De ahí voy a tomar, digamos, la porción de tiempo referida al crecimiento exponencial. Supongamos que yo voy a tomar desde la hora 3 hasta la hora 5. ¿Sí? Ese es el T que yo voy a elegir, con lo cual yo ya sé que mi T vale 2 horas. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es calcular. Entonces me voy a la ecuación y la aplico. ¿Qué tengo como n inicial? Tengo esto, 5 por 10 a la 7. ¿Qué tengo como n final? Tengo 1 por 10 a la 8. Son los valores que están acá. A partir de eso calculo, y en este caso n me da 1. Una vez que yo conozco n, con esta ecuación puedo calcular el valor de g. ¿Sí? Acá yo puse valores muy, muy sencillos como para que lo veamos. ¿Sí? ¿Cuánto me da G? 2 horas. ¿Qué significa esto? Que en promedio, ¿sí? Porque estoy hablando de un promedio en realidad, porque estoy mirando todos los microorganismos, pero cada microorganismo tarda 2 horas en duplicarse. Como este es un ejemplo bastante sencillo, uno prácticamente lo podría haber visto a ojo, porque en estas 2 horas justamente la población se duplica. ¿Estamos?
pero no siempre los valores son tan enteros y me da tan justo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera tomado otra ventana de tiempo? Bueno, se supone que el valor me debería dar parecido, no exactamente igual, pero me debería dar parecido, ¿sí? Bien, ¿qué sucede en la fase estacionaria? Ah, claro, si el medio de cultivo no se renueva, porque si el medio se renueva, vamos a ver que va a ocurrir otra cosa, ¿sí? Pero si esto no se renueva, se comienzan también a acumular metabolitos tóxicos. Esto va a cambiar el pH, esto va a cambiar las condiciones en las que están creciendo estos microorganismos. Los nutrientes se agotan porque cada vez tengo más microorganismos en una determinada porción de medio de cultivo. Entonces, ¿hay multiplicación? Sí, pero empieza a ser más lenta y vamos a tener un equilibrio entre los microorganismos vivos y muertos. Entonces, en términos generales, la población no aumenta. La actividad metabólica es más lenta, ¿sí? Y en esta fase, muchos microorganismos empiezan a producir ciertos metabolitos que pueden ser tóxicos para ellos mismos, ¿sí? Es importante aclarar una diferencia. En la fase de latencia, ¿sí? La población tampoco aumenta, pero cuidado, en la fase de latencia no hay duplicación, ¿sí? Es un periodo de adaptación. En esta fase estacionaria, digamos, en su totalidad vemos que la población no aumenta porque en realidad sí tenemos microorganismos que se duplican, pero también tenemos microorganismos que se mueren. No sé si se entiende la diferencia entre una etapa y la otra, ¿sí? En términos generales, en ambos yo veo que la población no aumenta, pero cuidado con la actividad metabólica. ¿Por qué? Porque en la fase de latencia prácticamente no hay actividad metabólica porque el microorganismo se está adaptando, no hay duplicación. En cambio, en esta fase sí la hay, lo que pasa es que también hay muerte, ¿sí? Bueno, con respecto a la fase de muerte, cuando, a ver, si continúa la fase estacionaria, llega un momento en donde se invierte digamos, la curva, ¿sí? Empezamos a tener más muertes y cada vez la duplicación es más lenta, ¿sí? Entonces, en definitiva, el recuento de células comienza a disminuir, ¿sí? ¿Cómo medimos este crecimiento? Existen distintas maneras para medir el crecimiento microbial. Podemos hacer, ya los vamos a ver en detalle, podemos hacer un recuento de células totales por microscopía, se puede hacer un recuento de células viables, que es lo que más nos va a interesar a nosotros. Ya vamos a ver por qué. Y podemos medir, digamos, la masa celular. Acá quiero hacer una aclaración. ¿Qué es viable? Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, un organismo o está vivo o está muerto, ¿sí? En microbiología existe otra condición que nosotros vamos a llamar viable. Cuando yo hablo de un microorganismo muerto, está muerto. Ahí no hay lugar a dudas, ¿sí? Pero cuando yo hablo de un microorganismo vivo, ¿sí? Puede ocurrir que este microorganismo está vivo, pero no es capaz de reproducirse, no es capaz de duplicarse. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tiene dañada su pared. Entonces, está vivo el microorganismo, no se ha muerto todavía, tiene algunas de sus funciones celulares, digamos, en funcionamiento, ¿sí? Pero no es capaz de duplicarse. Ese microorganismo está vivo, pero no es viable. ¿A qué le llamamos células viables? Aquellas que están en condiciones perfectas, obviamente que están vivas, pero son capaces de duplicarse. ¿Por qué en microbiología nos interesan las células viables? Porque aquellas que están vivas pero no son viables pueden tardar un día, 2 días, 3 días y se van a morir, no van a dejar descendencia, no me van a incrementar el número de microorganismos porque no se dividen.
como microbiólogo, me interesan aquellas células que se duplican porque van a ser las que me van a modificar el, el número de microorganismos que tenemos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos un recuento de células totales? Podemos hacer un recuento por microscopía, se utiliza una cámara de recuento, ¿sí? En donde se va a poner una determinada cantidad del cultivo. Cuando hablo del cultivo, hablo generalmente de un caldo líquido de cultivo donde tenemos los microorganismos. Y yo quiero estimar en ese caldo de cultivo cuántos microorganismos tenemos, ¿sí? Podría ser un caldo de cultivo, podría ser una muestra de agua, podría ser una muestra en donde yo quiera medir el número de células que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, digamos, esto es como una rejillita, ¿sí? Es la cámara que vamos a utilizar. Sobre esa rejillita uno coloca un determinado volumen, ¿sí? De muestra. Y encima de esa rejillita se le coloca un cubre objeto, que es como una plaquetita transparente, ¿sí? Por decirles como un papel de celofán, pero un poquito más rígido, ¿sí? Cuando uno coloca ese cubre objeto, ¿sí? Va a rebalsar y va a salir la cantidad de muestra excedente. Y debido al tamaño de esta rejillita, nosotros sabemos exactamente qué volumen de muestra queda en el interior, ¿sí? A eso lo vamos a llevar al microscopio y lo vamos a ver. Esta rejillita tiene todo este cuadriculado. Si ustedes se fijan, tenemos un cuadriculado simple y un cuadriculado doble. ¿Cuál es la idea de esto? Simplemente guiarnos en el microscopio para que nosotros vayamos cambiando de campo. Se le llama campo a lo que yo visualizo. En este dibujito tengo un campo. Cuando yo muevo el microscopio, me voy al campo de al lado, ¿sí? La idea es que uno vaya contando. Por ejemplo, acá yo tengo en esta parte central este cuadrado doble, ¿sí? Con rayitas dobles, y adentro tengo un cuadriculado. Entonces yo voy avanzando con el microscopio y con mi vista. Miro, acá tengo una, acá en este de al lado, dos, o sea, voy contando en total. Acá no tengo ninguna, acá tres, ahora bajo, acá cuatro, acá nada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este cuadradito tengo 12. Entonces yo tengo un papelito al lado y voy anotando. Me cambio al cuadradito de al lado. ¿Estamos? De esa manera lo vamos contando. En algunos casos se puede hacer alguna tinción simple o lo que fuera para poder visualizar mejor a la célula. ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿Sí? Cada cuadrado tiene 16, ¿sí? Tiene 16 cuadraditos, pero eso lo contamos nosotros, ¿sí? Y toda la rejilla tiene un total de 25 cuadrados de estos grandes, dobles. Entonces, acá también tenemos dos opciones. Yo puedo contar los 25 cuadrados grandes y hacer un promedio. Entonces yo digo, en un cuadrado vi 12, en otro cuadrado vi 13, en otro cuadrado vi 20, en otro cuadrado vi 7, y de todo eso hago un promedio, ¿sí? Si yo veo que más o menos en todos los cuadrados, muchas veces no se cuentan todos, muchas veces yo me fijo, si veo que la distribución es más o menos homogénea, es decir, cuento un cuadrado 12, cuento el otro 13, cuento el otro 15, bueno, más o menos tenemos lo mismo. Entonces puedo tomar un cuadrado y hacer el cálculo para todos. Y eso depende cómo nosotros lo querramos hacer. Supongamos que nosotros contamos todo, ¿sí? Y en todos más o menos tenemos 12 células por cuadrado. Entonces, por cada cuadrado tengo 12 células, lo voy a multiplicar por los 25 cuadrados. Si yo no tengo la misma cantidad, no, voy a tener que sumar en los 25 cuadrados cuántas células totales tengo, ¿sí? En este caso obtenemos 300 células, ¿sí? El espacio que tenemos entre el cubre y el porta, ¿sí? El porta es donde nosotros apoyamos la muestra y el cubre es lo que lo cubre, ¿sí? Es de 0,02 milímetros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno puede calcular el área, ¿sí? Entonces, a partir del área uno puede tener en claro cuál es el volumen que tenemos. Y el volumen de muestra que entra en la rejilla es de 0,02 milímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conté
las 300 células, esas células están en 0,02 milímetros cúbicos, ¿sí? En 1 milímetro cúbico voy a tener 15.000 células, ¿sí? Y a su vez nosotros hacemos el cálculo de cuántas células tenemos por mililitro o por centímetro cúbico, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, hago la regla de 3 y termino calculando que tenemos 1,5 por 10 a la 7 células. Fíjense que este valor es bastante grande. Por eso, uno por ahí no es tan exhaustivo en decir, bueno, tengo 12 células, o tengo 13 células, o tengo 15 células, va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de este pequeño valor puede surgir que acá sea 1,41, 1,45 por 10 a la 7. El valor me lo está marcando que es por 10 a la 7. Si es 1,5, 1,6, 1,8, da igual, porque estamos hablando de que es por 10 a la 7, ¿sí? Ahí está nuestro error, ¿sí? Un valor distinto sería, si yo calculo y me da 2 por 10 a la 9, ahí estoy hablando de un cambio significativo en la población, ¿sí? En el número de células. Ahora, que yo calcule y me dé 1,4, 1,7, 1,8, 1,2 por 10 a la 7, da más o menos lo mismo, ¿sí? Algunas cuestiones importantes con respecto a este método. Primero, no sirve para cultivos poco densos, es decir, que tenga poco microorganismo, porque vamos a tener mucho error, ¿sí? No es muy bueno cuando nosotros tenemos células móviles. ¿Por qué? Porque se dificulta mucho el conteo. Si yo estoy mirando en el microscopio y las células se me desplazan de un campo para el otro, seguramente va a ser muy complicado el conteo, ¿sí? Muchas veces es necesario teñir, pero acá voy a lo importante. Cuando yo miro en el microscopio, no me doy cuenta si estas células están vivas, están muertas, están viables, se duplican, no se duplican. No tengo esa información. Por eso se llama un recuento total de células. ¿Qué es lo bueno de este método? Y que me da muy rápidamente un valor aproximado. Pero yo no sé si estas células están vivas, están viables o están muertas, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante que si nosotros lo necesitamos a ese dato, bueno, no me va a servir este tipo de recuento, ¿sí? Para eso tenemos un recuento de células viables, ¿sí? En donde vamos a hacer un recuento de colonias. Y acá sí yo voy a medir quiénes se pueden duplicar. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es esta metodología? Bueno, lo que se hace es una siembra por extensión. Nosotros acá tenemos, esto es una capsulita de Petri, ¿sí? Que tiene un medio de cultivo sólido, que es como una gelatina, ya lo vamos a ver, ¿sí? En ese medio de cultivo, yo voy a sembrar, porque voy a colocar los microorganismos que yo quiero medir, ¿sí? Un determinado volumen, ¿sí? De un caldo de cultivo o de la muestra de agua o de lo que yo quiera medir, pero yo sé qué volumen coloque, ¿sí? A esto voy a hacer la siembra por extensión. Esto se realiza en esterilidad, como se ve en la foto, cerca de un mechero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero sembrar solamente los microorganismos de la muestra y no los que están en el ambiente. Generalmente cuando uno hace esta siembra, uno tapa con la tapita de la placa, uno no tiene que hablar cuando se realiza este procedimiento, eh, dependiendo de qué tipo de muestra sea, pero si somos muy exhaustivos, uno debería usar un barbijo, no debe haber corrientes de aire, porque esas corrientes de aire me van a mover el mechero y eso va a hacer que esta zona de esterilidad cambie y que se me pueda contaminar la muestra, ¿sí? Entonces, se siembra, se extiende bien, por eso se llama por extensión, porque uno tiene que desparramar bien, bien prolijamente, que quede homogéneamente distribuido todo el material en la placa. Y lo dejo, digamos, en una estufa, generalmente a 37 grados, incubando hasta el día siguiente. Pueden ser, a ver, por lo menos 18 horas, ¿sí? O 20 horas, ¿sí? Hasta que vamos a leer el resultado. Ya nomás les cuento que esta técnica resulta un poco más engorrosa porque necesitamos la placa, necesitamos el medio de cultivo, ese medio de cultivo tiene que estar esterilizado, necesitamos esperar hasta el día siguiente para poder ver los resultados, ¿sí?
pero en realidad nos da información muy valiosa. ¿Por qué? Pasadas las 20 horas, si quieren, al día siguiente, cuando yo vaya a ver mi placa, y ya vamos a ver que no se hace una sola, ¿sí? Ya se los cuento. Nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué es esto? Vamos a ver distintas manchitas. Y a cada una de estas manchitas la vamos a llamar unidad formadora de colonia. ¿Por qué? Porque de cada microorganismo que había en la plaquita, durante toda la noche ese microorganismo se duplicó, se duplicó, se duplicó, se duplicó, y al día siguiente yo veo una manchita. ¿Qué es esa manchita? Es una colonia que tiene muchos microorganismos, pero que provienen de un microorganismo que había ayer ahí en la plaquita. Entonces, cada manchita es una colonia que se formó a partir de un microorganismo. De ahí la importancia y por eso nosotros estamos midiendo aquellos microorganismos viables. Aquellos que estaban muertos o que no eran viables quedaron ahí, pero no generaron colonia. Entonces no los voy a contar, ¿sí? De ahí es que esto es un recuento de células viables y por eso es tan importante, ¿sí? Acá les muestro unas plaquitas. Bueno, estas plaquitas son de vidrio. Podemos tener plaquitas de vidrio o placas de plástico que son descartables, ¿sí? ¿Cómo contamos? Bueno, en este caso, fíjense, hay demasiadas. No puedo contar cuántos puntitos hay, porque están todas las colonias una pegada con la otra, ¿sí? Mientras que en esta de acá sí se puede contar. Uno puede con un fibrón indeleble ir pintando cada una de las colonias como para saber cuál contó y cuál no. Muchas veces, si está bien distribuido de manera homogénea, yo puedo dividir en 4 la placa o en 2 y contar solo una mitad y después duplico, entendiendo que tengo lo mismo en la otra mitad. Eso depende, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se contaron 193 unidades formadoras de color, ¿sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, yo recién les decía, uno no va a hacer todo esto y va a hacer una sola placa. ¿Por qué? Porque si al día siguiente cuando yo vengo me encuentro con esta placa, no me sirve, porque yo esto no lo puedo contar. Necesito que la muestra esté más diluida. Entonces, por eso, desde el vamos se realizan distintas diluciones, ¿sí? Entonces, de esta manera se realiza la dilución. Acá yo tengo la muestra en la cual yo quiero contar cuántos microorganismos tiene, y acá tengo distintos tubitos, ¿sí? Todos estos tubitos tienen 9 mililitros de un caldo de cultivo estéril. ¿Por qué estéril? Porque no tiene que tener ningún microorganismo. Ya vamos a ver las metodologías, cómo se esteriliza, cómo se prepara el material, todo eso, ¿sí? Pero yo acá tengo que tener 9 mililitros de caldo estéril. Voy a tomar 1 mililitro, ¿sí?, de la muestra y la voy a colocar en el primer tubo. Entonces, en este primer tubo yo voy a tener una dilución 1:10. Después de este tubo voy a sacar 1 mililitro y lo pongo en el tubo de al lado, ¿sí? Lo que quiere decir que en este tubo voy a tener una dilución de 1:100. De este saco 1 y lo pongo en este, de este saco 1 y lo pongo en este, y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener una dilución 1:10, 1:100, 1:1000 y así sucesivamente. Tengo varias diluciones. ¿Qué voy a hacer? De cada una de esas diluciones voy a sembrar una placa. Y les diría que uno no hace una sola placa. Uno del mismo tubo puede hacerlo por triplicado, generalmente se hace, o por lo menos por duplicado, ¿sí? Entonces, al día siguiente, cuando yo vengo a mirar digamos, mis placas, me encuentro con esto. Obviamente esta es la más concentrada y después se va diluyendo la muestra. ¿Qué se considera, digamos, cuál de estas voy a medir? Bueno, uno lo que debería hacer es medir aquella placa que tenga, depende también del tamaño de la placa, pero si hablamos de un tamaño estándar, que tenga entre 30 y 300 colonias. ¿Por qué? Porque más de eso, ¿sí?, es demasiado y no se va a poder contabilizar.
Y menos lo puedo contabilizar, pero puedo llegar a tener mucho error, ¿sí? Entonces, uno debería tomar aquella placa de aquel tubo de esa dilución que tiene entre 30 y 300, ¿sí? Yo no voy a tener una dilución con, por ejemplo, 160 y la de al lado con 180 o con 130, porque yo debería tener por lo menos un orden de magnitud de diferencia en cada una de las diluciones, ¿sí? De acuerdo a cómo hice estas diluciones, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en este ejemplo, supongamos que tomamos esta, que tiene 159 unidades formadoras de colon. ¿Qué hago con este valor? Acá tengo que hacer el cálculo, ¿sí? Cálculo que siempre les tomo en los exámenes, ¿sí? Porque esto es de súper importancia. A este valor yo lo voy a tener que multiplicar. Primero yo quiero saber cuánto tengo por mililitro. En este ejemplo, ¿sí? Del tubo se sembró 1 mililitro, con lo cual no debería calcular nada. Pero si acá yo hubiera sembrado 0,5, a este 159 lo tengo que multiplicar por 2, porque voy a tener 159 colonias en 0,5 mililitros que sembré. Y yo quiero mirar cuánto tengo en 1, ¿sí? Repito, en este caso no multiplico por nada porque justo acá tengo 1 mililitro. Entonces, yo tengo 1 mililitro, directamente tengo 159. Ahora tengo que multiplicar por el factor de dilución. ¿Cuál es el factor de dilución? Y tengo que mirar el tubo. En este caso viene de este tubo, lo que quiere decir que lo voy a tener que multiplicar por 1000 o por 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Y voy a tener 1,59 por 10 a la 5, ¿sí? Unidades formadoras de colonias por mililitro. Y eso es lo que tengo en la muestra original. ¿Sí? Bien. Otra de las formas de poder calcular, digamos, o determinar o medir, es realizando una medición de masa celular. En este caso podemos determinar el peso seco, ¿sí? Si determinamos peso seco, también voy a estar determinando células vivas, muertas, viables, no viables, todas, ¿sí? En algunos casos se hace por turbidez, lo que se hace es medir la absorbancia o la densidad óptica, estamos en la misma, yo acá estoy mirando el número de células, pero no sé si están viables o no, ¿sí? Hay algunas otras tipos de mediciones que se pueden hacer, como por ejemplo medir el ácido o el gas que producen los microorganismos. Ahí de alguna manera podemos tener una idea de aquellos microorganismos que están metabolizando, ¿sí? Pero puede haber algunos que estén metabolizando, ¿sí? Que liberen, digamos, el ácido o el gas, pero que a lo mejor no se duplican, ¿sí? Pero nos da una idea, digamos, esta última, cuando yo mido la producción de algún metabolito, de alguna manera estoy mirando microorganismos activos, ¿sí? No sé si necesariamente viables, pero por lo menos activos, ¿sí? Bien. Hasta acá yo les comenté cómo era la curva de crecimiento y todo cuando el medio de cultivo no se renovaba, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un cultivo continuo, ¿sí? ¿Qué es un cultivo continuo? Lo que se hace es tener a los microorganismos en un determinado medio de cultivo, pero ir renovando de manera continua el medio de cultivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Digamos, ¿cuál es el objetivo de esto? Nunca vamos a llegar a un periodo estacionario. ¿Por qué? Porque yo le estoy entregando cultivo fresco. Entonces los microorganismos siempre van a tener nutrientes y van a estar en un permanente crecimiento exponencial. Digo permanente, pero en realidad lo que hacemos es mantenerlo por largos periodos de tiempo. En algún momento, bueno, ya vamos a ver el funcionamiento de estos bioreactores, ¿sí? Hablamos de estos bioreactores que se utilizan en procesos industriales, los vamos a ver mucho nosotros en la parte de bioremediación, ¿sí? Se puede utilizar bioreactores para
para remediar los suelos, para obtener un determinado microorganismo. En el caso de los procesos industriales, por ejemplo, en aquellos procesos de fermentación, ya sea alcohólica o láctica, interesa la producción de esos metabolitos, entonces existen reactores en donde tienen estos microorganismos en crecimiento exponencial, generando el ácido o el alcohol que se requiere, que se necesita, ¿sí? Sobre todo en los procesos industriales, digamos, para la obtención de alimentos, digamos, de la leche, la cerveza, los vinos, digamos, en todos esos casos se van a tener los microorganismos en distintos bioreactores hasta que se alcance la concentración determinada de ácido o de alcohol o de lo que fuera, ¿sí? Con estos bioreactores, estos bioreactores nos van a permitir controlar la población, ¿sí? Podemos controlar la velocidad del crecimiento. Esto es bastante complejo, ¿sí? Pero se puede variar la velocidad en la dilución, la concentración, es decir, de algún nutriente. Podemos manejar de alguna manera el crecimiento de la población y la velocidad de crecimiento. Acá tenemos como un esquema, ¿sí? Tenemos el medio de cultivo. Bueno, acá dice aire u otro gas, eso va a depender de las condiciones de crecimiento que tenga el microorganismo en cuestión. Puede que sea aeróbico, con lo cual vamos a tener que inyectar de alguna manera o asegurarnos de que tengan oxígeno disponible. En el caso de que sean anaeróbicos, por el contrario, tenemos que asegurarnos de que no haya oxígeno. Eso va a depender de digamos, de los requerimientos del microorganismo en cuestión, ¿sí? Existe un regulador del flujo del medio fresco que va ingresando el bioreactor, y existe un rebosadero. ¿Por qué? Porque esto tiene que mantener un nivel constante, ¿sí? En este rebosadero yo voy a estar perdiendo medio de cultivo, pero también microorganismos, ¿sí? Justamente eso hace que no se acumulen excesiva cantidad de microorganismos y que por eso los microorganismos presentes estén en periodo de crecimiento exponencial. Con respecto a las necesidades o a los requerimientos de oxígeno de los microorganismos, hablamos de requerimiento de oxígeno porque es una de las condiciones más importantes, ¿sí? Junto con la temperatura, el pH, que ya los vamos a ir viendo. Los microorganismos son variables, ¿sí? En cuanto a la necesidad de oxígeno. Nos vamos a encontrar con algunos microorganismos que son aerobios estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren al oxígeno como aceptor final de los electrones. ¿Sí? Es decir, que solamente estos microorganismos realizan digamos, para obtener energía, ¿sí? Realizan un proceso de respiración aeróbica, ¿sí? No proliferan si no tienen oxígeno. ¿Por qué? Ya vamos a ver que existen algunos metabolitos del oxígeno que pueden resultar tóxicos. Este tipo de microorganismos no tienen la maquinaria necesaria para eliminar esos metabolitos tóxicos del oxígeno. Entonces, por eso son aerobios estrictos. Necesitan el oxígeno, ¿sí? Con respecto a los microaerófilos, ¿sí? Los microaerófilos utilizan oxígenos a niveles muy bajos, ¿sí? Requieren el oxígeno, pero a niveles bajos. Pueden ser, por ejemplo, algunos microorganismos que se desarrollan en el agua, ¿sí? En donde hay oxígeno, pero en menor proporción, ¿sí? Tenemos aquellos microorganismos que son los anaerobios estrictos, ¿sí? Estos microorganismos no utilizan el oxígeno, y si hay oxígeno presente, se van a morir, ¿sí? Perdón, a esto me referí recién cuando hablé, a ver que no se les haga lío. Los aerobios estrictos requieren sí o sí de oxígeno, ¿sí? Porque no tienen otra manera de obtener energía, ¿sí? Si no hay oxígeno presente, no van a poder proliferar, porque no tienen de dónde obtener, digamos, cómo obtener la energía.
¿Estamos? Mientras que los anaerobios estrictos no lo utilizan al oxígeno y a su vez, si hay oxígeno presente, se van a morir. Estos son los que son incapaces de eliminar los productos tóxicos, ¿sí? Para que quede claro. ¿Sí? Justamente por eso son anaerobios estrictos, porque si tenemos oxígeno en el medio, este tipo de microorganismos se mueren. ¿Sí? Existen otros que son anaerobios aerotolerantes. Estos pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿sí? Pero la energía la obtienen por fermentación. ¿Qué significa esto? No lo necesitan al oxígeno, ¿sí? Para obtener energía, pero si hay oxígeno no les molesta, ¿sí? Pueden crecer, pero la energía la obtienen por fermentación. Por eso pueden crecer en presencia o en ausencia, ¿sí? Y aquellos que son anaerobios facultativos, ¿sí? Estos van a obtener energía por distintos métodos. Entonces, si tienen oxígeno, lo van a utilizar al oxígeno como aceptor final de los electrones, pero si no tienen oxígeno, también pueden realizar, digamos, pueden utilizar reacciones de fermentación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Los anaerobios estrictos se mueren si hay oxígeno. No lo utilizan y a su vez se mueren si tienen oxígeno presente. Los anaerobios aerotolerantes no lo usan al oxígeno para obtener energía, pero tampoco les molesta que el oxígeno esté en el medio. Y los facultativos tienen digamos, pueden realizar distintos tipos de reacciones para obtener energía. Entonces, si tienen oxígeno, lo van a utilizar, y si no, pueden realizar reacciones de fermentación, ¿sí? Crecen en presencia y en ausencia de oxígeno. Existe una prueba que se suele hacer que es un caldo de cultivo, que es el caldo tioglicolato. El tioglicolato lo que hace es reducir el oxígeno hasta agua, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es que en el tubo, en el medio de cultivo, no hay oxígeno. ¿Qué sucede? En la zona de la superficie está en contacto con el oxígeno del tubo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo ve rosa? Porque se le pone un colorante que en presencia de oxígeno se pone de color rosa. Entonces nosotros sabemos que en esta porción donde se ve de color rosado hay oxígeno y hacia el fondo del tubo no hay oxígeno. ¿Qué podemos decir cuando yo siembro los microorganismos en este medio y veo el crecimiento? En este caso, si yo veo el crecimiento acá arriba y abajo no creció nada, puedo intuir, ¿sí?, que tenemos aerobios estrictos. ¿Por qué? Porque no pudieron crecer sin oxígeno. Porque recuerden, los aerobios estrictos necesitan sí o sí del oxígeno para crecer. Entonces crecieron acá, ¿sí? Me voy a este tubo. Fíjense que en este caso, acá arriba no hay nada de crecimiento, solo crecieron al fondo. Podríamos decir que son anaerobios estrictos. ¿Por qué? Porque donde hay oxígeno no se pudieron desarrollar, ¿sí? Ya voy con este del medio. Fíjense en este caso. En este caso, acá abajo no hay desarrollo. Hay desarrollo ahí en la superficie, pero tampoco en la superficie bien arriba, un poquito más abajo. Podríamos decir que son microaerófilos, porque crecen donde hay una baja proporción de oxígeno, ¿sí? Ahora me voy a los últimos tubos. En el tubo del medio y en este último hay crecimiento en todo el tubo, pero si se fijan, en este último es homogéneo el crecimiento. Yo podría decir que estos son anaerobios aerotolerantes. ¿Por qué? Porque no lo utilizan al oxígeno, les da lo mismo y crecen de la misma manera. En presencia o en ausencia de oxígeno, crecen por igual. Mientras que en el tubo del medio se observa un mayor crecimiento. Crecieron en todo el tubo, ¿sí? Pero si hay oxígeno, crecen más. Puedo decir que son los facultativos. ¿Por qué? Porque los facultativos se desarrollan en presencia y en ausencia de oxígeno, pero en presencia de oxígeno prefieren ese desarrollo y van a utilizar ese oxígeno porque recuerden que
por la vía de la respiración aeróbica es más eficiente la obtención de energía. Entonces se van a desarrollar mejor, ¿sí? En la práctica les diría que muchas veces este tubo y este tubo, es decir, los anaerobios facultativos o los aerotolerantes, no sé si son tan fáciles de distinguir, ¿sí? Pero bueno, es como para que interpreten un poquito las necesidades de oxígeno de los distintos tipos de microorganismos, ¿sí? Bueno, esto yo se los mencionaba hace un rato, ¿sí? ¿Qué pasa con las formas tóxicas del oxígeno? Durante el proceso de respiración, ¿sí? Se producen formas tóxicas del oxígeno, ¿sí? Entonces, existen estas formas tóxicas. Tenemos el anión superóxido, ¿sí? El peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, ¿sí? Todas estas estructuras van a dañar, digamos, porque son oxidantes, ¿sí? Entonces, en general son oxidantes, son especies radicalarias, son tóxicas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Aquellas células que utilizan el oxígeno y que realizan una respiración aeróbica, ¿sí? Tienen una cierta maquinaria para destruir justamente estas formas tóxicas, ¿sí? ¿Cuáles son estas estructuras? Bueno, en algunos casos los microorganismos poseen catalasa, son todas enzimas, ¿sí? ¿Qué hace la catalasa? La catalasa lo que hace es catalizar de alguna manera esta reacción, ¿sí? En donde el peróxido, que es una de las especies tóxicas, ¿sí? El peróxido de hidrógeno se va a transformar en agua y oxígeno, ¿sí? De esa manera, la célula destruye el peróxido que es dañino. Existe una prueba que ya la vamos a ver dentro de las pruebas de identificación, que lo que se hace es poner el microorganismo y agregarle una gota de peróxido, ¿sí? Si el microorganismo tiene la catalasa, se genera la espumita porque se libera oxígeno. Entonces, este es un catalasa positivo. ¿Por qué? Porque yo le puse peróxido y vi que transcurrió esta reacción. Este sería un catalasa negativo, ¿sí? Existen otras enzimas, la peroxidasa, también la peroxidasa lo que hace es transformar el peróxido en agua, y la superóxido dismutasa, que lo que hace es transformar, acá tenemos el anión superóxido, en esta especie, transformar este anión en peróxido, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de la superóxido dismutasa, posterior a esta reacción, se va a requerir la acción de catalasas o de peroxidasas para terminar de eliminar el peróxido, ¿sí? La SOD, es la superóxido dismutasa, es indispensable para los microorganismos que son aerobios, ¿sí? Y no está presente esta SOD en aquellos que son anaerobios. Bien, con respecto a la temperatura, ¿sí? Vamos a otro factor digamos, de crecimiento. Este es un factor muy importante para el control del crecimiento. Y se clasifican los microorganismos de acuerdo a las temperaturas de crecimiento, como cicrófilos, los que crecen a temperaturas bajas, mesófilos a temperaturas intermedias, termófilos e hipertermófilos. Esto es aproximado, ¿sí? Son rangos de temperaturas y son rangos de temperaturas, a ver, voy a un ejemplo. Los ciclófilos en general crecen entre 15 y 20 grados. Esto no quiere decir que a 25 grados el microorganismo se muera, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? No estamos en un crecimiento, en una temperatura óptima. Digamos, a lo mejor si yo mido un tiempo de generación no va a ser el óptimo, ¿sí? O lo mismo, a 14, a 10 grados, ¿crece? Sí, va a crecer, ¿sí? Digamos, es un rango de temperatura, pero su crecimiento óptimo se da entre 15 y 20, ¿sí?
En el caso de los mesófilos, de nuevo, lo mismo, ¿sí? Hablamos de entre 25 y 40 grados. En general existe una temperatura óptima alrededor de los 36, 37 grados. Muchas veces cuando nosotros ponemos los cultivos en la estufa, esa temperatura la vamos a utilizar a 37 grados para el desarrollo de los mesófilos. Y este tipo de microorganismos son los agentes que van a afectar al hombre y animales de sangre caliente, ¿sí? Los termófilos toleran altas temperaturas, ¿sí? Y los hipertermófilos, toleran temperaturas muy altas, ¿sí? Ya son casi condiciones extremas. Bien, con respecto al pH, ¿sí? También el pH del medio va a tener una importancia, una gran importancia sobre el crecimiento. En general crecen a un pH cercano a la neutralidad. Cuidado que el pH intracelular en general se mantiene próximo a la neutralidad. Nosotros hablamos de acidez o alcalinidad del medio que los rodea, ¿sí? Con respecto a la presión osmótica, ¿sí? Recuerden que sales y azúcares que estén disueltos se van a desplazar a zonas de menor concentración, ¿sí? En realidad lo que se desplaza es el agua, y el agua se desplaza a las zonas de mayor concentración, ¿sí? Para equiparar las concentraciones es el efecto, digamos, de ósmosis, el fenómeno de ósmosis. ¿Qué ocurre cuando tenemos una presión osmótica elevada? Esto va a generar la salida de agua de la célula, ¿sí? Si la presión exterior es alta, porque tenemos una alta concentración de solutos en el exterior, entonces el agua se va a dirigir, ¿sí?, a la zona de mayor concentración de soluto y va a salir agua de la célula. Entonces esta célula va a perder agua y se genera una ruptura de la célula, ¿sí?, por plasmólisis. ¿Qué ocurre si tenemos una presión osmótica baja? Va a ingresar agua a la célula y llega un momento en que la célula, digamos, estalla, ¿sí? Se revienta la célula porque tiene excesiva cantidad de agua en el interior. Por eso es que la presión osmótica debe ser controlada, ¿sí? Hay algunos microorganismos que se los denomina halófilos y que toleran altas concentraciones de sal. Un ejemplo que nosotros lo vamos a ver mucho es el de los estafilococos, ¿sí? Son microorganismos halófilos porque toleran altas concentraciones de sal. Con respecto a los medios de cultivo, nos va a permitir el desarrollo de los microorganismos, son la fuente de energía, ¿sí? Y para que nosotros podamos saber cuál es el cultivo correcto para un tipo de microorganismo, necesitamos conocer sus exigencias nutricionales, ¿sí? Si el microorganismo requiere o no de lactosa, si requiere o no, si tolera o no una alta concentración de sal, bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Porque necesitamos conocer, si yo quiero desarrollar un microorganismo, ¿sí?, necesito conocer sus exigencias nutritivas para saber en qué medio de cultivo lo voy a poder desarrollar de manera exitosa. Los medios se clasifican por la consistencia, hablamos de líquidos, generalmente les llamamos caldos, ¿sí? Hablamos de sólidos, estos sólidos uno los prepara, ya lo van a ver en la parte práctica, uno los prepara como si fuera una gelatina, un sólido que lo disolvemos en agua, ¿sí? Que a altas temperaturas es líquido, en realidad no es como una gelatina porque a temperatura ambiente se mantienen sólidos, y una gelatina a temperatura ambiente se me vuelve líquida, ¿sí? Pero queda como un gel. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente quedan como un gel, ¿sí? Y hay algunos que son semisólidos, que son como un poco más blandos, ¿sí? Y estos permiten la movilidad de los microorganismos. Entonces, muchas veces, para saber si un microorganismo es móvil o no, uno lo siembra en estos medios semisólidos y cuando los microorganismos se van moviendo, van dejando como un surco, como un caminito, ¿sí? Y con respecto a la composición,
Hablamos de mínimos, aquellos que tienen, digamos, los nutrientes mínimos como agua, sal, generalmente cloruro de sodio, glúcidos y algunos aminoácidos. Y tenemos sintéticos y complejos. Los que son sintéticos, ¿sí?, se los sintetiza en el laboratorio, con lo cual uno sabe exactamente qué proporción tiene de cada uno de los componentes. Cuando hablamos de medios complejos, hablamos de un medio al que se le ha agregado, por ejemplo, carne, por ejemplo, sangre. Hay algunos medios de cultivo que llevan sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando un medio de cultivo yo le agregué un extracto de carne como nutriente, y ya no sé qué componente tenemos todos los componentes que tenga la carne, ¿sí? O cuando yo le agrego sangre y ya perdí, digamos, no conozco exactamente la composición, ¿sí? Distinto a lo que ocurre para un medio sintético. Esa es la diferencia entre esos dos últimos. Con respecto a la utilidad, vamos a hablar de medios de cultivo selectivos porque favorecen el crecimiento de algunos microorganismos. Esto va a depender de la característica de los microorganismos. Entonces, me selecciona el crecimiento. Algunos con una determinada característica crecen, o los otros no. Esos son los selectivos y van a ser de gran utilidad, ¿sí? Los que son de enriquecimiento, los vamos a ver un poco menos. Lo que se hace muchas veces es, estos cultivos tienen distintos nutrientes que van a estimular de alguna manera el desarrollo de alguna especie minoritaria. Cuando uno está queriendo desarrollar algún microorganismo, digamos que tenemos en baja proporción, los ponemos en estos cultivos de enriquecimiento. Entonces le damos cierta característica para que se desarrolle algún grupo minoritario. Y a partir de ahí podemos obtener este grupo minoritario que nosotros queríamos, ¿sí? Por eso vamos a enriquecer el cultivo con algún componente para que estimule a alguna especie en particular que la tengo en una baja proporción. Por eso quiero estimular su crecimiento. Aquellos que son enriquecidos, cuidado que el nombre es como parecido y puede confundir, ¿sí? Pero los enriquecidos son aquellos en los que vamos a utilizar para bacterias exigentes. ¿Qué significa que las bacterias sean exigentes? Que necesitan muchos nutrientes. Entonces les vamos a poner o sangre, o levadura, o carne, o bilis, en fin, ¿sí? Cuidado con la diferencia de los que son de enriquecimiento. Cuando es de enriquecimiento es para desarrollar una especie minoritaria. Cuando yo utilizo un medio enriquecido es simplemente porque las bacterias que yo quiero desarrollar son exigentes, pero las voy a desarrollar a todas por igual, ¿sí? Y aquellos que son diferenciales me van a permitir distinguir de alguna manera las colonias. Vamos a utilizar mucho nosotros algunos medios que sean selectivos y diferenciales. Los selectivos dijimos que favorecían el crecimiento y inhiben el crecimiento de otros, mientras que los diferenciales me permiten el crecimiento de distintos tipos de microorganismos, pero alguno que tenga una cierta característica me lo va a diferenciar, generalmente con algún color, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Este medio de cultivo se llama agar EMB. Agar es por el tipo, que es un tipo así sólido, un medio de cultivo sólido, ¿sí? EMB o Levin es el mismo. Es selectivo y diferencial. En este medio se van a desarrollar los bacilos gram negativos, ¿sí? Los que son positivos se van a inhibir por los colorantes que tienen, que es eosina y azul de metileno. De ahí viene la sigla, digamos, de este nombre, ¿sí? Eosina y azul de metileno en inglés. Entonces, esa característica hace que sea selectivo. ¿Por qué? Porque solo se desarrollan los gram negativos, los otros no, ¿sí? Ahora, a su vez, el medio tiene lactosa y aquellos microorganismos que fermentan la lactosa generan un cambio de pH, ¿sí? Y se ve una colonia, se ve como un brillo metálico, ¿sí? Acá viene la característica de selectivo o diferencial. ¿Por qué es selectivo? Porque solo van a crecer los gram negativos. ¿Por qué es diferencial? Por supuesto, aquellos que crecen
porque de los que no crecen, no voy a saber si fermentan o no fermentan la lactosa, porque no crecieron, ¿estamos? Pero los que crecieron, porque son gram negativos, puede que fermenten o no la lactosa. Y acá vemos el ejemplo. Cuando se ve ese brillo metálico, ¿sí? Es porque fermentan la lactosa. Y acá si se fijan aparecen como unos puntitos opacos. ¿Qué son esos puntitos opacos? Son microorganismos que crecieron, o sea que son gram negativos, pero no fermentan la lactosa. ¿Se entiende? Por eso es que este medio es selectivo y diferencial. ¿Sí? Otro ejemplo es el manitol salado, ¿sí? O medio de Chapman. Por favor, fíjense qué significa esto, porque después se olvidan de los componentes. Es agar, o sea que es un medio sólido. Se llama manitol, o sea, tiene manitol, ¿sí? Y es salado, o sea, tiene una alta concentración de sal. Fíjense porque el nombre se los dice, ¿sí? También se lo conoce como medio de Chapman. Este medio tiene una alta concentración de sal, con lo cual solamente van a crecer los que sean tolerantes a estas concentraciones de sal, ¿sí? Esto hace que sea un medio selectivo, porque me va a seleccionar a los que sean halófilos, ¿sí? Y a su vez, aquellos halófilos que crecen, ¿sí? Me los va a diferenciar de acuerdo a si fermentan, digamos, a si degradan o no el manitol, ¿sí? Aquellos que degradan el manitol van a cambiar el color, ¿sí? Y yo voy a ver como un color amarillento, ¿sí? Entonces, aquellos, por ejemplo, los estafilococos crecen porque son halófilos, ¿sí? El Staphylococcus aureus me sirve para determinarlo, ¿por qué? Porque a su vez el Staphylococcus aureus fermenta el manitol, lo degrada, entonces yo lo voy a ver, ¿sí? Como amarillo. Estas colonias de acá abajo, que yo veo el crecimiento porque veo el puntillado, pero no hay cambio de color. Puede ser algún estafilococo que no fermente el manitol. Por ejemplo, puede ser el Staphylococcus epidermidis, ¿sí? O algún otro. Esos análisis ya los vamos a ir viendo en detalle, ¿sí? Entonces, es selectivo porque solo crecen los halófilos y es diferencial porque me muestra quiénes degradan o no el manitol, ¿sí? Bueno, este es acá les dejo otro medio que no lo vamos a usar tanto, ¿sí? Es un medio que tiene lactosa, citina y un indicador, y que me va a permitir el desarrollo de gram negativas y de gram positivas, ¿sí? Cuidado, acá van a crecer gram negativas y gram positivas, todos. Y la fermentación de lactosa se evidencia porque cambia a un color amarillo, ¿sí? Bueno, hasta acá llega esta clase. Acá les muestro por si les interesa. Estos son digamos, la explicación de distintos medios de cultivo. Cuando uno los compra, vienen con esta ficha, digamos, no me sale la palabra, es como una ficha técnica. Acá yo les puse algunos ejemplos. Si ustedes entran a Britannia, que en realidad Britannia es el laboratorio que vende estos medios de cultivo, pueden entrar a la parte de medios de cultivo sólidos o al medio que quieran y van a encontrar la ficha técnica de los distintos medios. ¿Sí? Yo acá les puse algunas. En la guía me parece que hay algunas más al final de la guía. Les da bueno, si bien esto es de un laboratorio, ¿no? Es como el prospecto de los medicamentos de alguna manera, ¿sí? Y es del laboratorio en particular, pero les explico un poco el uso, el fundamento del medio, la composición, cómo se prepara, las características del producto, qué da positivo, qué da negativo, ¿sí? Para los distintos medios. Es interesante por ahí tenerlo en cuenta y uno siempre cuando prepara un medio tiene que mirar, digamos, las indicaciones del fabricante, ¿sí? Bueno, chicos, esta ha sido la clase, la vamos a ver, digamos, cuando nos encontremos, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, lo vemos en la clase, ¿sí? Así que nos vemos, chau, chau.